Hola a todos, ¿qué tal? Buen día. Ya estamos a casi nada de terminar este ciclo escolar y estamos cerrando la parte de Historia de México con respecto a uno de los personajes más fuertes de nuestra historia patria. Uno de los personajes que va a marcar un parteaguas histórico, político y económico durante su mandato. Ya estuvimos hablando de Benito Juárez, otro de los personajes importantes de la historia de México. Ahora continuamos con otro gran personaje de su mismo estado justamente, de Oaxaca. Para muchos oaxaqueños o para muchas personas de México ubican a Juárez como el oaxaqueño más sobresaliente o más importante de la historia. Puede ser que sea cierto con respecto a lo que pasó en su fenómeno y en su periodo histórico, pero sin menospreciar al siguiente personaje, que va a ser uno de los personajes más polémicos hasta el día de hoy. Muchos lo catalogan como el presidente más grande de este país, otros como un dictador, otros como un personaje polémico, pero es decir, este oaxaqueño es de las grandes personalidades de nuestra historia personal mexicana y todos lo ubicamos como José de la Cruz Porfirio Díaz Mori, o popularmente conocido por todos Porfirio Díaz, y su periodo presidencial conocido también como el Porfiriato. La razón fundamental de por qué ubicamos a este personaje más que a otros personajes en nuestra historia personal, nuestra historia de la patria, es justamente por el tiempo que este personaje nos gobernó. Casi 30 años en la presidencia de México. De una u otra forma, es el personaje que tiene el récord de años en la presidencia de México. Es decir, muchas personas toda su vida realmente conocieron únicamente a Porfirio Díaz como presidente de México. Por ello es importante lo que va a pasar en México con Porfirio Díaz. Este personaje va a marcar un parteaguas en nuestra historia, un antes y un después del porfiriato. Y ciertamente sí, porque antes de Porfirio Díaz encontramos la época de Juárez, los conflictos maximilianos, las intervenciones europeas, y después de Porfirio Díaz, la Revolución Mexicana. Es decir, con este periodo de Porfirio Díaz va a haber un periodo en la historia nacional que va a ser de una forma, de un asentamiento histórico y político por la buena o por la mala, en donde Porfirio Díaz va a estarnos gobernando. Pero para este primer video de Porfirio Díaz y para estar cerrando nuestras clases casi, hablemos de quién fue Porfirio Díaz. Todos lo ubicamos como un personaje, inclusive en las fotografías y en las pinturas de él, casi ubicamos más a un Porfirio Díaz ya viejo, a un Porfirio Díaz grande, de edad avanzada, con un traje militar, con condecoraciones y demás. Si bien es cierto que también hay muchísimas imágenes de él, de un Porfirio Díaz joven, casi siempre por el tiempo que gobernó, ubicamos a un Porfirio Díaz ya más grande. Y esto llega a suceder con personas que están mucho tiempo en el poder o personas que son presidentes ya grandes en su edad. O algún personaje en nuestra historia que también lo ubicamos más grande. Pero imaginamos a una personalidad de estas, de joven, de adolescente, o después de 30 años de su vida, como que resulta un poco extraño. Y si no creen esta parte, vean a Miguel Hidalgo. O sea, realmente, ¿cuántos de nosotros ubicamos alguna pintura de un Miguel Hidalgo que no sea grande, que no sea ya en la independencia de México? Es decir, nos rompería mucho mentalmente la idea un Miguel Hidalgo de 30 años, de 40 años, allá, cuando realmente tenía poco tiempo de ser sacerdote. Por eso lo ubicamos a alguien grande, alguien solemne, alguien ya de edad avanzada, y bueno. Ahora sí, entonces hablemos de un Porfirio Díaz. Este personaje realmente lo ubicamos naciendo allá por los 1830, cuando el país ya había nacido, tenía poquitos años de ser México, de 1821 al 30. Es decir, Porfirio Díaz nace de aquí en adelante como un país, México ya nacido como tal. Por ende, todas las experiencias de vida son de un país en formación, pero él no tiene ninguna idea, ningún conocimiento del pasado colonial mexicano, porque simplemente no le tocó vivirlo. Sus primeros años de vida de Porfirio Díaz, realmente se han escrito muchas cosas de él. Si bien es cierto, ustedes son bastante jóvenes, en los 90 en México hubo una novela que se llamó El vuelo del águila. Han sacado algunas reversiones en videos conmemorativos y demás. Antes la televisión mexicana tenía la costumbre de cada cierto tiempo hacer novelas históricas. Quizás a sus papás les tocó ver algunas de ellas, como a esta novela que se llamó El vuelo del águila.
fue una buena novela que salió en su momento para retratar justamente la vida de Porfirio Díaz, el Porfiriato. Otra novela importante de los 90 fue La Antorcha Encendida, la cual narraba parte de la independencia de México. Es decir, eran producciones costosas, producciones caras de Televisa, pero que de una otra forma más o menos trataba de preocuparse un poco por dar a conocer un poco de nuestra historia nacional. Y era interesante que sus papás, si les preguntan, alguna recuerde si es que tenía la costumbre de ver televisión, distinta a la que pasamos ahorita de las novelas corrientes y comunes que pasan en la televisión. Estas novelas de otra forma nos trataban la vida de Porfirio Díaz desde muy joven y fue una forma en cómo muchos nos acercamos a la historia en aquellas épocas, ya de hace casi 30 años. Y bueno, parte de lo que se ha escrito de Porfirio Díaz, de su juventud, es esto mismo en general. Al inicio de su vida fue una infancia, pero fue de su vida, digamos, de buena forma, ya que su papá, digamos, tenía un negocio de herrería y más o menos le iba relativamente bien. El problema de esto que Porfirio Díaz queda huérfano muy joven, muy pequeño, y ahí es cuando la familia empieza a entrar en una crisis económica. Recuerdo que tuve enfermedades muy fuertes en México, como el cólera y demás, que marcaban a muchas familias en situación económica complicada. Si se moría el padre de la familia en automático estaba condenada a una crisis económica brutal. Y dado que en esta época las familias tenían muchísimos hijos, la familia de Porfirio va a ser muy complicada en el sentido de, para narrarla como una novela, tuvo demasiadas situaciones en su vida, porque precisamente el país era un país muy caótico en ese momento. Y tanto es así que, bueno, Porfirio Díaz de muy joven entra a estudiar a la parroquia de la comunidad del pueblo en Oaxaca y donde Díaz toma sus primeras lecciones de catecismo, de ortografía, es decir, sus primeras letras básicamente. Pasando los años, el padrino de Porfirio Díaz, que es un sacerdote, Domínguez y Díaz, justamente se hace cargo de un poco de la educación de Díaz y hace que Porfirio Díaz entre a estudiar al seminario. Es decir, para los que no ubiquen, un seminario es aquella escuela en donde alguien se mete a estudiar para convertirse en sacerdote. Los sacerdotes estudian en la actualidad dos carreras, o dos licenciaturas. Ustedes cuando acaben la preparatoria, que ya están cerca de a un año más, cuando quieren estudiar una carrera, que siempre son 4 años, 5, depende de la escuela, 3 a 5 años según la carrera. Pero para los sacerdotes, ellos estudian dos licenciaturas, tienen dos carreras, licenciatura en filosofía y licenciatura en teología. Y después de esto entran a un curso un año más todavía para estudiar, es decir, casi para convertirse, estudiando casi aproximadamente casi 10 años. Y bueno, Porfirio Díaz entra al seminario de otra forma para convertirse en sacerdote. Y ahí sigue sus estudios de preparatoria y de gas. Se forma en las artes, en materias como física, gramática y lógica, latín, las materias básicas de los sacerdotes en esta formación. Es decir, un sacerdote lleva materias que también son normales para los demás y lleva una preparación también muy intensa, es decir, tiene una formación muy enriquecedora, muy amplia. Y bueno, la situación económica sigue siendo complicada para la familia de Díaz, pero ahí la va llevando poco a poco. Tanto es así que Porfirio Díaz se convierte en un buen estudiante relativamente ahí y empieza a dar algunas pequeñas clases, algunos gente del pueblo, algunos conocidos, y Porfirio se empieza a dar un cierto nombre. Ahora sí, para 1846, si recuerdan, empiezan los años de la invasión norteamericana en México, cuando México va a perder parte de su territorio. Porfirio Díaz es muy joven y Porfirio Díaz decide entrar también a la guerra para pelear, pero no le da tiempo, digamos, de entrar al frente militar. La guerra termina y Porfirio Díaz no entra a combate y está preparándose para esto, pero México pierde la guerra y Porfirio Díaz se queda, digamos, que con las ganas de defender a su país. Sigue el tiempo y curiosamente con las personas que Díaz iba conociendo en su vida, de las pequeñas clases que va dando, empieza a conocer algunos hijos de gente del pueblo importantes, de abogados, de gente, otro tipo de pensamiento liberal, y es cuando Porfirio Díaz decide abandonar el seminario, se quita la idea de ser sacerdote y ahora entra a la escuela de Derecho para convertirse en abogado. Entra a la Escuela de Ciencias y Artes de Oaxaca y justamente su
padrino se molesta con él, porque precisamente esta escuela estaba considerada como de tipo liberal, y los liberales estaban en contra de la iglesia, pensamiento libre, y de otra forma ahí, hasta Porfirio Díaz llega a conocer a Benito Juárez, que algún momento Benito Juárez fue algún maestro de Porfirio Díaz y de algunas lecciones. Es decir, Porfirio Díaz cambia su pensamiento brutalmente de sacerdote, de religioso, de esta parte, y ahora empieza con las ideas liberales de separación de la iglesia y del Estado, de todo este choque cultural muy fuerte. Para estos años entonces, ahora viene otro conflicto en México. Se da en la zona de Oaxaca, de Guerrero, conflictos con el presidente Antonio López Santana, el que ya estuvimos viendo en algunos videos pasados. Santana manda cerrar la escuela de Porfirio Díaz y estalla la revolución de Ayutla. Se recuerdan varios videos antes, la revolución de Ayutla fue por Juan Álvarez. Porfirio Díaz apoya a Juan Álvarez en contra del gobierno de Santana. Santana huye del país y como tal Juan Álvarez se convierte en presidente de México. Por, aquí ya también inclusive Benito Juárez fue expulsado del país en el mandato de Santana por sus ideas de Juárez. Juárez regresa al país, se convierte en este momento en gobernador de Oaxaca todavía y Porfirio Díaz obtiene su primer puesto en el gobierno. Se convierte en el jefe político en el distrito de Ixtlán. Es decir, parecido al tipo presidente municipal, la zona, un territorio un poco más o menos grande, pero Porfirio Díaz se empieza a dar a notar y empieza a ser parte de la vida política de este país. Y ya con Comonfort, que es el siguiente presidente, Porfirio Díaz ahora se convierte en el líder militar de la región de Tehuantepec. Es una región grande de Oaxaca, en la parte del sureste oaxaqueño, y ahí ahora Porfirio Díaz se dedica a eliminar a los conservadores del rumbo. Tanto es así que Porfirio Díaz gana varias peleas en este lugar con su tropa y le gana bastante respeto de la gente de la comunidad. Todo esto va dejando que poco a poco Porfirio Díaz, su carrera militar, empieza a ganar más prestigio en estos años, porque realmente se considera en estos años que era una persona aventada, arrojada. Quizás después va a tener otros motivos en sus batallas que lo van a considerar como que no era tan valiente, pero son ideas, historias de algunas personas, pero para este momento de la historia de Porfirio Díaz se marca por su valor y su arrojo. Y ahora Porfirio Díaz entra en el bando liberal, como ya estaba defendiéndolo, y entra en la guerra de reforma. En esta guerra se ponen las órdenes de Benito Juárez, de la tropa, y justamente esto le va a generar varios puestos a Porfirio Díaz. Hasta que acaba la guerra de reforma, Porfirio Díaz es uno de los principales jefes militares de Benito Juárez. Tanto es así que inclusive en la batalla de Puebla, Porfirio Díaz pelea aquí también ya empieza a hacerse presente, inclusive en las peleas contra Maximiliano, también ya está presente. Inclusive su acción militar más destacada de Porfirio Díaz es la toma de la capital el 2 de abril del 67 en general, ¿no? Cuando se finiquita esta parte. Ahora sí que ya el país pacificado, Juárez, recordamos, retoma la presidencia y Porfirio Díaz aparece cercano ahí. Pero inclusive Porfirio Díaz, animado por las victorias militares, decide competir en las elecciones contra Díaz, acuerdo contra Benito Juárez, dando el resultado que Juárez gana las elecciones y Porfirio Díaz pierde las elecciones. Esta derrota inclusive afectó mucho a Porfirio Díaz, se deprime, pierde adeptos y se va hasta el norte del país. Juárez inclusive se le ofreció la embajada de México en los Estados Unidos, Porfirio Díaz la rechaza un rato, ¿no? Juárez sigue de presidente y después de algunos años en el siguiente periodo presidencial, ahora otra vez Porfirio Díaz se vuelve a meter a las elecciones para ver si gana esta vez. Se lanza contra Juárez y Juárez, que dijo que no se iba a reelegir, se reelige y ahora pierde de nuevo, ¿no? Pierde Díaz de nuevo y Juárez gana de nuevo. Como Porfirio Díaz en segundo lugar y Sebastián de Tejada como tercero de estas elecciones. Ni modo, en todo caso, se impugnan las elecciones, pero no funciona nada. Así que Porfirio Díaz hace el plan de la Noria, se levanta militarmente en contra de Benito Juárez, pero es derrotado. Así
que Porfirio Díaz pierde. Y curiosamente, después de estas derrotas de Porfirio Díaz, Benito Juárez muere y Porfirio no sube al poder. Quien sube es Sebastián Lerdo de Tejada en su lugar. Total, se hacen las elecciones, gana Lerdo de Tejada, sube y ahora Porfirio Díaz tiene que aguantarse otros 4 años de esta parte. Para las elecciones de 1876, Lerdo de Tejada busca reelegirse y Porfirio Díaz se levanta en armas, ahora con un nuevo plan, el plan de Tuxtepec. Ahora sí, Porfirio Díaz derrota a Lerdo de Tejada en las elecciones y en las batallas, y Porfirio Díaz va a subir a la presidencia. Por fin, después de tantas luchas y tantas ganas de pelear y pelear, sube al poder. Y Lerdo de Tejada pierde las elecciones, al fin y al cabo, y Porfirio Díaz va a gobernar su primer mandato de 1876 a 1880. Es el primer periodo presidencial de Porfirio Díaz. Si recuerdan lo que mencionamos en algunos videos previos, las elecciones aquí son de 4 años, nada más, el periodo presidencial. Pero bueno, hasta aquí terminamos entonces este pequeño mini videito de la cápsula histórica del primer periodo de Juárez, de Porfirio Díaz, y cómo Porfirio Díaz sube al poder. Síganse comunicando por WhatsApp, por Classroom, entre otras tareas, que estamos cerca de finalizar el curso. Nos vemos, que estén bien. Saludos a ustedes, a sus familias, espero que se encuentren bien. Un saludo para todos, síganse cuidando y esperemos vernos pronto. Nos vemos, bye.